ciencia de ida e volta. Vivimos nun mundo onde cada ano xeramos millóns de toneladas de residuos sólidos. Moitos deles non se reciclan, non se reutilizan, simplemente pérdense. E sen decatarnos, estes refugallos están a alimentar unha das maiores ameazas do noso tempo, a tripla crise planetaria, formado polo cambio climático, a contaminación e a perda de biodiversidade. Pero, e se comezamos a ver os residuos doutra maneira? En 2022, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas deu un paso importante ao declarar o 30 de marzo como Día Internacional de Cero Residuos, unha data para reflexionar, pero tamén para actuar. Porque transformar a nosa forma de consumir e producir xa non é unha opción, é unha necesidade. Neste contexto, nace Resto Cero, unha iniciativa da Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo, dentro do seu plan anual de actividades de divulgación, ciencia de ida e volta, que conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. A través desta serie de videopodcast, falaremos con grupos de investigación que están a traballar en cambiar as reglas do xogo, desde a transformación de residuos en novos materiais ata análise do seu impacto no noso planeta. Porque detrás de cada residuo hai unha historia, pero tamén unha oportunidade. Benvidos e benvidas a este espazo onde a ciencia, a innovación e a conciencia se unen para imaginar e construir un futuro con menos residuos. Pois temos con nós os investigadores da Universidade de Vigo, Óscar Martínez e Alejandro Fuertes. Óscar dedícase a buscar formas de facer que a industria téxtil sexa máis respetuosa co medio ambiente dentro do ámbito da química. Xunto co seu grupo de investigación FaceLab, traballan en proxectos onde intentan, por exemplo, eliminar as tinturas contaminantes da auga ou dar unha segunda vida aos tecidos. Bo día, Óscar. Bo día. E tamén pola súa banda, Alejandro é graduado en Belas Artes, cun máster en Estudos Avanzados en Produción e Prácticas Artísticas, e actualmente vive e traballa en Pontevedra, onde desenvolve a súa tese doutoral na Universidade de Vigo sobre o residuo sólido urbano como materia para arte. Bo día a ti tamén, Alejandro. Buenos días. Bueno, benvidos tamén aos nosos super entrevistadores que temos aquí do CEIP de Laredo, Adri, Sara e Ciar. Hola, rapaces. Hola. Bos días. E cando querades, comezamos ca entrevista. En primeiro lugar, contádenos un pouco cal é o voso campo de estudo e que relación ten cos residuos sólidos. Vale, pues si queréis empiezo yo. Vale, venga. Yo, bueno, estudié química y trabajo en la Universidad de Vigo en el departamento de Ingeniería Química. Y ahí trabajamos un poco de, ¿sabéis? La química es como típica bata blanca, guantes, explosiones. Pues eso no es un poco más química aplicada a hacer que el medio ambiente esté un poco mejor, que el impacto de la industria sea un poco menos alto, ¿no? Entonces, investigamos pues con basura, con residuos, para ver cómo se tratan, cómo se reciclan y cómo se mejora un poco su impacto. En mi caso, trabajamos con algo muy común, que es la ropa, que está todo en el armario. Entonces buscamos formas de que la ropa se pueda reciclar con disolventes pues un poco especiales. La ropa, cogemos residuos de textiles y lo que buscamos es desteñirlos para que se pueda volver a usar de nuevo. Entonces cogemos el tejido que está, digamos, ya usado, se recupera el color, la fibra y se vuelve a usar. Y no sé, por tu parte. Bueno, mi relación con los residuos es una relación estable, yo diría, porque llevo trabajando con ellos varios años, con una tendencia cada vez mayor hacia los residuos asquerosos y malolientes y putrefactos. Y yo como, al contrario que Óscar, que solo se limita al residuo textil, yo cojo de todo. No hago ascos a nada. Cojo todo tipo de basuras que me encuentro por la calle. Y me interesa mucho la dimensión asquerosa de la basura, ¿no? Y sobre todo, no parto de ninguna premisa activista, o sea, no pretendo reivindicar la cultura del reciclaje ni de la reutilización, pero debido a la vinculación que hay entre los residuos sólidos y el reciclaje y la sostenibilidad, es inevitable que esté hablando de eso cuando haga obras con residuos, ¿no? Bueno, un pouco así por introducir. Nos últimos anos disparouse a cantidade de roupa que se produce, o que se chama como moda rápida. Hai unha oferta constante de novas prendas de vestir a prezos moi baixos, e isto provoca un gran aumento no consumo de roupa e un aumento exagerado dos residuos téxtiles. Na actualidade, o sector téxtil é un dos que máis desagrada o medio ambiente,
Por qué e que impacto ambiental ten este fenómeno, Óscar? Pues tiene un impacto muy alto. A ver, ¿cuánto imagináis de ropa que se consumió hace un año pasado, más o menos? ¿Cuánto decís de kilos de ropa que se produjeron en el mundo? Un número muy alto. ¿Cuánto echáis que puede ser, más o menos? 1.800.000. Por ejemplo, pues mucho más, mucho más. 10 Lo- millones. 10 millones, más, aún más todavía, sí, sí. Se hicieron 125.000 millones de kilos de ropa el año pasado. Eso es bastante. Es como si cada persona del mundo gastara de ropa cada año unos 15, 20 kilos de ropa cada año. O sea, es el peso de que de un perro más o menos, un perro mediano, ¿no? Más o menos. Cada uno de ropa, que es bastante, ¿no? Entonces, todo eso que consumimos, al final lo pones, lo vistes, vas a la moda y cuando se acaba esa moda, digamos, ¿qué pasa? Pues que lo tiramos, ¿no? Lo tiramos a la basura. Entonces, cada segundo en el mundo se quema o se vierte a la basura un camión de ropa entero. Cada segundo en el mundo. O sea, es bastante grande, ¿no? La verdad que sí. Y luego también, por ejemplo, la parte de esos sólidos y la parte más de las aguas, para hacer, por ejemplo, esta camisa que llevo puesta yo ahora mismo, ¿cuánta agua se gastó, más o menos? ¿Cuánto creéis que se gastó de agua? 1 litro. ¿Un litro? Mucho más, mucho más. 10. 10. Se gastan entre 2.000 y 3.000 litros de agua para hacer una camisa de algodón como esta. ¿Eso cuánta agua es? Es la que bebes tú, por ejemplo, en un par de años entera. Entonces, es una cantidad grande, ¿no? O sea, parece que sí. Entonces, el impacto de la industria es grande. Entonces, queremos trabajar para que sea menor, ¿no? Y sí, el impacto, como veis, es alto. ¿Qué alternativas formulades no voso grupo de investigación, Óscar? Pues en mi grupo de investigación trabajamos con varias líneas diferentes. Por ejemplo, la parte del agua, que es la que dije antes, el agua queremos que se recupere otra vez, ¿no? Porque yo cojo mi ropa, la tiño, tengo un color, pues en blanco y verde, lo que sea esto, y luego tengo un agua que está pues manchada de verde, ¿no? Y ese agua pues está sucia, porque echarla al río verde no queremos que sea que se haga eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es coger un solvente que se llama, bueno, DES son sus siglas, lo cogemos, se pone en el agua y eso atrapa el colorante como un imán. Entonces tengo como una gota sucia es como un aceite con el color verde que viene el agua y luego ya el agua limpia. Y ese agua pues se recupera para teñir otra vez, para los ríos, para mares, para lo que sea. Y también hacemos con la parte de sólidos, que es con la ropa, ¿no? Yo tengo mi camisa, la vestí, la usé, lo que quise, ¿no? Entonces ya la tiro a la basura. Entonces lo que hago luego es sacar el color para que luego sea como una masa blanca de algodón y luego otra gente pues la vuelve a hilar, la recupera, lo que sea, porque el colorante pues molesta un poco para hacer eso. ¿Qué son los colorantes y por qué son peligrosos para el medio ambiente? Los colorantes son moléculas muy grandes y muy complejas que yo tampoco sé muy bien cómo son. Sé que son moléculas eso, pues complicadas, que tienen una parte que le dan color a la ropa. Claro, porque queremos ropa pues con un jersey que sea amarillo, rojo, azul, guay, porque al final todo de blanco, el blanco está bien, pero es un poco aburrido, ¿no? Más o menos el blanco siempre. Entonces es una molécula que aguanta mucho, pues, el calor, el paso del tiempo, estar fuera a la humedad, lo que sea, ¿no? Entonces son moléculas que aguantan mucho pues, lo que le eches. Eso está bien para, ¿no? Porque me aguanta la camisa, me aguanta con color años, pero luego si yo lo vierto en medio ambiente, eso es malo, ¿no? Porque la molécula queda ahí en el medio ambiente durante mucho rato. Entonces, eso, también son un poco también tóxicos y si yo vierto en un río un colorante verde, el pobre pez que está debajo, ¿qué le pasa? Pues que no le llega el sol bien, se mueren las plantas que están debajo, en el agua, los peces, pues un poco ese es el impacto de los colorantes. Intentades sempre traballar con sectores industriais relevantes para Galicia? Sí, además en textil, que todos sabemos marcas de ropa gallegas, hay un montón, aquí en Vigo, en Coruña, en todos lados, hay textil en todos lados en Galicia, o en todos lados, es muy, muy común. También trabajamos con residuos, por ejemplo, de la pesca, que es otro sector muy común en Galicia, ¿no? Por ejemplo, cogemos cáscaras de mejillones, de gambas, de esos moluscos, y sacamos de ahí un compuesto que se llama quitosano. Es una molécula también parecida al papel, más o menos. Cogemos esa molécula y ahí hacemos como bolas como cuscús, más o menos, que parece cuscús, ¿sabes lo que es, no? Sí. El cuscús. Lo ponemos en el agua contaminada, agitamos y el agua se queda limpia y el cuscús con el colorante que queremos eliminar. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, es el sector pesquero. Tamén investigades sobre métodos de reciclaxe
téxtil, separando fibras que se poden empregar noutras industrias. É así? Es así. Por ejemplo, o sea, el reciclaje textil hay como dos grandes ramas. Por ejemplo, ¿os gustan los Legos? Sí, ¿no? Los Legos son guays. Entonces, en el textil se puede enfocar como un castillo de Legos. Tienes un Lego gigante, un castillo enorme, ¿no? Entonces, yo quiero hacer el reciclaje, por ejemplo, el mecánico. ¿Qué hago? Cojo el castillo, a martillazos, lo rompo y me quedan cachos de castillo un poco, pues, ¿sabes? Todos diferentes. Cojo lo que rompí y lo vuelvo a construir de cero. Lo construyo, pues eso con la ropa. Cojo la ropa, la trituro, la hago cachos pequeños y la uso como aislante en una pared, como por ejemplo aislante en construcción, como relleno de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hice? Mi ropa está peor que antes, ¿no? Porque al final la calidad del jersey nuevo y del jersey como todo desmayado no es igual, ¿no? Es un poco peor. Entonces, es el reciclaje, digamos, mecánico. Yo me dedico al reciclaje químico, que es cojo el castillo de Lego y voy pieza a pieza, la voy quitando, ¿no? Entonces luego cojo las piezas sueltas y vuelvo a hacer el castillo, pues, diferente. En vez de rojo, amarillo, pues lo hago azul, y en vez de un castillo, un muro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en nuestro grupo, reciclaje químico. Hai intereses dentro do sector téxtil por este tipo de proxectos? Están avanzando na reducción de residuos e na procura de alternativas? Hay interés, pues sí, muy alto. Por ejemplo, también a nivel de los gobiernos, por ejemplo, aquí en Vigo, en Chapela, en Redondela, si os fijáis, ahora hay contenedores vidrio, plástico, orgánico, tal, y también uno de textil, ¿no? Siempre hay uno como el típico que es blanco, que pone por el lado en verde para ropa y así. Pues también hay muchos de esos ahora, es porque por ley, hace un año o así, se obliga a recoger el textil de forma separada. Entonces se invierte mucho para hacer que la recogida del textil sea más fácil, sea más, digamos, más eficiente. Se investiga mucho en esto y también en la parte, digamos, la parte que es la mía, que es como investigar cómo hacer el reciclaje, cómo hacerlo más eficiente, cómo hacerlo, pues, mejor en general. Moi ben, pois parece que non se temos máis preguntas dos nosos super entrevistadores de Adrián, Sara e Itziar. Aprendimos moito sobre o téxtil, non? Ningunha máis? Non. Bueno, pois moitísimas gracias, rapaces e rapazas, por estar hoxe connosco aquí, e axudarnos neste primeira tramo de entrevista sobre o téxtil con Óscar. Grazas a vos. Chao. Hasta luego. Bueno, retomamos este segundo treito agora desta entrevista maravillosa aquí no CEI Pilaredo con outros tres super entrevistadores. Temos connosco a Pedro, a Gael e a Elena. Hola, rapaces. Hola. Nada, cando queirades. Alex, fálanos un pouco da túa obra. Consideraste un artista de upcycling art? Fálanos deste concepto e de por que decidiches empregar residuos no teu traballo. Bueno, yo trabajo con residuos porque son gratis y hay muchos. Y punto. En primer lugar fue así, porque como no tengo las monedas que vosotros manejáis en vuestro colegio, no me puedo comprar materiales de bellas artes. Entonces tengo que reutilizar lo que ya hay. Y mi obra, pues tiene digamos, cada vez más tendencia a hablar de ese lado asqueroso de la basura. Y no me considero un artista del upcycling, del arte reciclado en español, pero es inevitable que se me asocie con él, por la vinculación que hay entre los residuos y el reciclaje. Que también el término arte reciclado es un término que se utiliza mal, porque hay artistas que reutilizan desechos, pero reutilizar y reciclar son dos cosas distintas. ¿No? Así, bueno, Sí. Que impacto che gustaría conseguir no espectador cando vea a túa obra por primeira vez? asco. Asco y repulsión. No sé, es incontrolable eso al final, porque cuando haces una exposición no puedes controlar el bagaje cultural o social que lleva el público al verla. Entonces yo intento no pensar demasiado en el espectador cuando hago una exposición. Bueno, tamén ¿Vosotros vais a exposiciones? Sí, Sí. sí. Y a que cada vez que vais tenéis una sensación distinta, porque depende del Sí. humor que llevéis. Depende del trabajo un pouco. Claro, también. Sí. Sí. Bueno, tamén es unha forma de ayudar al medio ambiente. Sí, inevitablemente sí. Inevitablemente sí. Nos teus traballos tamén está moi presente a cabeza como motivo e falas moito da poética do lixo. Explícanos un pouco en que consiste estes conceptos. Bueno, lo de Cabezas es un proyecto que hice hace un año
y que consiste así, resumidamente, en una serie de ensamblajes con residuos que yo me encuentro en la calle y que tienen la forma de una cabeza humana, ¿no? Y lo interesante aquí es ver cómo los residuos que desechamos nos definen. Es decir, yo puedo conoceros a vosotros o saber vuestros gustos mirando vuestro cubo de basura. Así de perverso es el mundo cotidiano, ¿no? Con Bueno, que no, sigue, Vale. perdón. Con que outros elementos artísticos xogas para xerar a emoción ou reacción? Que pode ser negativa pero buscada no público? ¿Cómo que puede ser? Que pode ser negativa pero buscada no Que público? puede ser negativa la reacción. Sí. No, como os digo, no tengo ningún guión cuando hago una obra para la emoción que pueda causar en el público, pero me interesa mucho el punto inquietante y asqueroso que hay en el mundo de los residuos, en los vertederos, ese asco que da ir a un vertedero, ¿no? Es algo que me interesa mucho, estoy así de loco. Que materiais adoitas empregar e onde os consegues? Empregar residuos téxtiles? Sí, porque reutilizo todo lo que me encuentro. Suelo encontrarlo en la ciudad de Pontevedra, que es donde vivo, y como se tiran tantos desechos habitualmente y se tiran todo tipo de residuos y yo no tengo asco a nada, pues recojo camisetas sucias, típicas camisetas que hay enterradas en los descampados, recojo... Una vez tuve un coche metido por piezas en casa, un coche quemado, me lo metí por piezas en casa, que es donde tengo el estudio, y pues eso, que no tengo ninguna restricción a la hora de rescatar basura. ¿Y eso cómo lo juntas? Todas las piezas que coges sueltas. Lo ensamblo, pues sí, lo ensamblo, lo conecto con cuerdas o con ropa que me encuentro también. O sea, utilizo textiles también Atar. Sí, claro. Qué guay. Crees que es, o sea, Todo encontrado, no utilizo materiales que me compre. Yo sí. Ni bridas, ni Claro. nada, yo lo Yo- reutilizo todo. Yo O sea, todo. desde hace años tuve me impuse la norma de trabajar sin gastar dinero. Hacer obra a coste cero. Ya. ¿cuánto podrías tardar más o menos en hacer una obra? Bueno, depende. Ahora estoy haciendo unas obras que son, mira, el lunes defiendo la tesis, que es el proyecto que haces para acabar el doctorado. Y monté una exposición, se caen las cosas aquí en esta radio, ¿eh? Y tengo una exposición en la Facultad de Bellas Artes, se hizo una obra que mide 6 metros, con basura que me encontré con un amigo. Y tardamos 2 horas en hacerla. O sea, somos rápidos, se nos da muy bien la basura. Ya. O teu traballo ten unha clara componente social, que trata de buscar a reacción do espectador e incluso a acción. Algúns dos teus traballos e exposicións están máis vinculadas a esta componente social, como o obradoiro Casas de Cartón. Fálanos un pouco deste proxecto ou doutros que teñas realizado similares. Bueno, Casas de Cartón, yo asistí más como colaborador y no como organizador. Fue un proyecto que estuvo muy bien, que organizó Ignacio Pérez Jofre en Vigo, junto a Emaús y Provivienda, y consistía en hacer como una ciudad, una especie de ciudad, haciendo casas de cartón con cartones de la basura, ¿no? Y bueno, tenía un componente social porque venía gente con riesgo de exclusión social o todo este tipo de cosas. Y bueno, yo asistí más como colaborador. En general, yo no tengo una pretensión de concienciar respecto ni al reciclaje, la cultura del reciclaje, ni de la reutilización, etcétera. Pero lo que decía, es inevitable que se me vincule a ello, ¿no? Ás veces escoitamos falar de economía circular. Podes explicarnos que significa? E tamén poñer un exemplo con algo que usemos nós? Esto lo explicaría mejor Óscar. Yo, por lo que tengo así, por lo poco que he leído, la economía circular me parece una de esas promesas falsas que se ligan tanto al pensamiento ecológico y que pretende convertir todos los residuos en recursos. Pero la economía no puede ser circular porque los materiales tienden a desgastarse. O sea, hay un concepto en termodinámica que es el de entropía, y es como todos los cuerpos tienden a perder energía.
los recursos, o sea, los objetos tienden a desgastarse, no pueden reutilizarse y reciclarse ilimitadamente. Entonces, bueno, es uno de estos conceptos que suenan genial, ¿no? Hoy en día, como economía circular, vamos a reciclar y reutilizarlo todo, pero habría que ver si realmente es posible esto, ¿no? Bueno. Sí, es un pelín complicado porque al final mi ropa que yo destiño, lo que sea, le hago cosas y se pierde calidad. No es igual de buena la camisa que cojo nueva en la tienda que la que yo le desteñí y le lo que sea. Al final, circular, no del todo. Circular no es. Se intentas llegar a eso, pero es complicado, sí. Circular no es. Como también es una promesa falsa, y me voy a meter con los organizadores del podcast, resto cero. Es imposible no generar residuos. Es imposible. Todos estamos constantemente generando residuos. Y entonces es imposible dejar de generarlos. Bueno, Alex, ¿y tú comenzaste a hacer estos proyectos por gusto o por dar a entender a la gente que se pueden hacer cosas con la basura? Yo empecé principalmente porque los precios de los materiales de bellas artes, los lienzos, empezaron a costar mucho dinero. Y entonces empecé a pintar sobre cartones y tablas que me encontraba en la basura. Lo que pasa que luego me empezó a interesar mucho más el soporte, el desecho, que lo que yo pintaba encima. Y bueno, fue todo un proceso de empezar a trabajar más con los residuos y no tanto con la pintura. Pero en ningún momento fue, como decía antes, por intentar dar a entender a la gente que se puede trabajar. Yo no me considero que tenga que dar a entender a la gente nada, ¿no? Pero claro, cada uno es libre de interpretar. ¿Cómo podemos reutilizar la ropa para contaminar menos? Eso es para Óscar, yo creo. ¿Reutilizar la ropa? Pues, por ejemplo, no sé, podemos usarla hasta una vida útil más larga. Por ejemplo, lo típico de me compro este polo, me lo pongo 2 veces, se pasa de moda y lo tiro. Usarla más tiempo, también comprar de segunda mano. También, por ejemplo, pues no lo sé. Por ejemplo, si tienes algún hermano pequeño, la ropa que ya no te sirve. Hay gente, por ejemplo, yo tengo ropa de mis padres que me gusta y me la pongo porque es vintage, es guay y la pongo porque es, aparte de gratis, está guay. Por ejemplo, eso, eso, a amigos, familiares. Sí. Eso me gusta. ¿Vosotros reutilizáis ropa de hermanos, primos? Sí, porque tengo 2 primos mayores y tengo 2 primos pequeños. Pues genial. ¿Y te la prestan y te gusta la ropa que Sí. Sí. Está guay, ¿no? Lo que pasa que como la ropa ahora tiene menos calidad que la de antes, no sé, yo tengo abrigos de mis abuelos que están en estado perfecto. Pero la ropa que me compro ahora, si yo tengo que pensar en caso de tener nietos en que la hereden, casi que sería iba a decir una palabrota, pero en esta radio no se pueden decir palabrotas, pero Sí, la calidad bajó bastante. El textil, la parte mecánica suele ser para ahorrar costes en las fábricas, se hace un poco peor la calidad para que cueste menos. Entonces, es la parte mala. Cales son os principais avances no sector da química? Los avances, por ejemplo, no sé, hace, por ejemplo, 30, 40 años, lo que hacíamos con el algodón era tirarlo o quemarlo, no había más opción. Ahora el algodón se puede, pues, disolver, hacer una disolución y luego eso se puede volver a hilar. Hacemos hilos de algodón reciclado. Por ejemplo, se ven en las tiendas que ponen como Eco, Cotton, algodón reciclado, y hay las etiquetas, ¿no? Sí. Pues es algodón que se usó, se disolvió, es un poco peor que antes, porque no es igual que el nuevo, obviamente, pero es algodón que se recicló de forma química, que se investigó sobre ello y se consiguió obtener algodón, digamos, mejor, se disolvió, se volvió a hacer un hilo y con eso, pues, camisas, jerseys, lo que sea. Que podríamos facer as persoas para axudar este proxecto? para ayudar este proyecto. Sí, O sea, con objetivo de ayudar a reciclarse sí. y a reutilización. y hombre, yo creo que está muy bien la idea de reciclar y reutilizar, etcétera. A nivel individual creo que puede ser muy satisfactorio para cada uno, pero yo creo que el cambio tiene que ser sistémico, es decir, tiene que venir por un cambio de sistema económico. Es decir, ¿habéis visto alguna vez el típico triángulo de las 3 Rs de reducir, reutilizar y reciclar? Sí, lo vimos Pues el en primer ciertas. paso sería reducir, no producir tanto como se produce. Y eso viene por parte de las empresas, ¿no? O del sistema económico, que no debería de generar tanto con tantos productos como generan. Bueno, reutilizar y reducir
puede sumar a la causa, pero no transforma. A mí me parece que reutilizar más de lo que ya reutilizamos me parece complicado porque habrá gente que siempre habrá gente que no haga caso a esas... Claro, al final la gente en su casa no puedes tampoco obligarles a que lo haga porque no es complicado, pero sí que pues producir menos ropa es la parte. Claro, la idea sería eso, que no se produzca tanta y no haya que reutilizar dentro, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya hay que hablar con los gobernantes, Sí. ya hay que traer aquí políticos. Traer aquí a un artistas. ministro, a alguien que tenga más poder que él y yo, que somos de la universidad nada más, y gente con más influencia que los dos. Pois ata aquí entón este episodio de Ciencia de Ida e Volta. Moitísimas grazas aos nosos 3 entrevistadores, aos 6 en completo, porque tamén tivemos este primeiro treito a 3. Entón, grazas Pedro, grazas Gael, grazas Lena. Foi un placer tervos aquí. E moitísimas grazas a vosotros. Alejandro e máis a Óscar, Encantado de estar aquí. que nos resolveron moitas dúbidas e que nos despexaron un montón de incógnitas sobre isto do aproveitamento do textil. Así que, vémonos no seguinte. Chao. Chao, Adiós. ata logo. Ciencia de Ida e Volta.